Bueno, bueno, vamos a estudiar un tema que no está en el libro, pero espero desarrollarlo aquí en la clase de hoy, que es la, sobre la resurrección de Cristo, la muerte y resurrección de Cristo. Hemos visto la semana pasada sobre la resurrección. Dentro de las obras divinas que Cristo realiza está la de la resurrección. Pero hay un aspecto aquí que quiero abarcar en, en este curso y es con respecto a los días que estuvo Jesús en la tumba. Porque tradicionalmente se dice que Cristo murió un viernes, estuvo sepultado la noche del viernes, el sábado, la noche del sábado y resucita al tercer día, domingo en la mañana. Según la escritura, eso no es así. Jesús no fue crucificado un viernes, como dice el cristianismo tradicional, ni tampoco resucitó un domingo en la madrugada, en la mañana. Y la cronología de, de los eventos de la muerte de Cristo lo podemos ver claramente en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. No siempre está claro por el hecho de que se ha aceptado que Cristo fue crucificado un viernes y nadie se cuestiona eso. Y no se cuestiona porque se ha aceptado así es como se ha enseñado. E incluso las iglesias, bueno, no solo la iglesia católica, la iglesia evangélica e incluso iglesias bautistas han enseñado eso. Pero cuando vamos a la escritura, nos damos cuenta que Cristo, tenemos que ver que Cristo es el Cordero de Dios ya preparado por Dios mismo. Él es nuestra Pascua. La Pascua, que ya habíamos mencionado un poco sobre la Pascua, representa precisamente la muerte de Cristo. La Pascua es la redención de Israel, de la nación de Israel, en, eh, en el Antiguo Testamento. O sea, la redención como nación. Pero tipifica también el momento de la redención que logra Cristo en la cruz. Así que Cristo cumple como antitipo, el cumplidor de la señal que representa la Pascua, tiene que cumplir todos los detalles del Cordero Pascual. Y la forma en que se realiza esta fiesta. Vea, vamos a ir a Levítico capítulo 23. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Entonces, aquí hay que entender el lenguaje que utiliza el Antiguo Testamento. Vea que dice que 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. El día de reposo es santa convocación. Entonces, cuando encontramos en el Nuevo Testamento que se dice santa convocación, es un día de reposo. Y esa santa convocación no necesariamente cae un sábado, es decir, el séptimo día de reposo. Puede ser cualquier otro día entre la semana que es declarado santa convocación y por lo tanto es día de reposo. Que no es el día de reposo semanal, sino es un día de reposo establecido por Dios aparte del día séptimo de la semana. Dice aquí, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis.
Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas. Y noten esto, dice, en el versículo 3 está estableciendo el día de reposo como una santa convocación, pero en el versículo 4 introduce lo que serán las fiestas solemnes de Jehová, dice que son las convocaciones santas, o sea que esas fiestas solemnes son declaradas también días de reposo. Dice, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Dice en verso 5, en el mes primero a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura, 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. ¿Cuál primer día? Vea que dice que el primer día tendréis santa convocación, o sea que ese primer día es día de reposo. No está hablando del día de reposo semanal, el séptimo día. Está estableciendo que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura es santa convocación, o sea, el día 15 del primer mes. Dice, ningún trabajo de siervos haréis. Vea que es día de reposo. Dice, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Entonces, y dice, ningún trabajo de siervo haréis. Entonces vea que en la fiesta, los panes sin levadura, el primer día de la fiesta es día de reposo. Y es el primer día de esa fiesta, no es el séptimo día. Y contando desde ese primer día hasta el séptimo día, ese séptimo día es también día de reposo o de santa convocación. Versículo 8. Dice, el séptimo día será santa convocación, o sea, es día de reposo, ningún trabajo de siervo haréis. O sea, es un sábado también. Entonces, vea que en la fiesta de los panes sin levadura hay 2 sábados. Si la fiesta de los panes sin levadura queda entre esos 2 días de reposo, queda el séptimo día semanal, entonces durante esa fiesta de los panes sin levadura podrían haber 3 días de reposo. Y eso es precisamente lo que pasa en el Nuevo Testamento cuando vamos a estudiar la última semana de Cristo. Que Cristo es crucificado el 14 del primer mes. El 15 es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura y por lo tanto es día de reposo. Entonces cuando Cristo es crucificado al día siguiente es día de reposo, pero no es el día de reposo semanal. Es el día de reposo establecido, según la Torá, como el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Pasado ese día, que sería el 16, ya no es día de reposo. Pero resulta que el 17, el día 17 de esa semana, es el día de reposo semanal. Entonces ya estamos contando 2 días de reposo. Y ese día de reposo semanal, que es el sábado, le sigue el primer día de la semana, que sería el día 18 de ese mes, y es ese primer día de la semana lo que nosotros contamos como domingo, pero Cristo no resucita en la madrugada del día 18, sino que Él resucita finalizando el día 17, o sea, el día de reposo semanal de ese sábado, porque Cristo muere el 14. Está sepultado el 15, está sepultado el 16, está sepultado el 17, que es sábado, día de reposo, y el 16, el 15, que es día de reposo. Entonces vemos que Cristo estuvo 2 días de reposo en la tumba. Por lo tanto, cuando Cristo resucita, el primer día de la semana, que cae domingo, es después del día de reposo semanal, no del día de reposo del primer día de la semana de los panes sin levadura. Entonces es importante que vayan anotando esto y vayan siguiendo el orden que les estoy proponiendo, porque si no se van a perder. Y son muchos detalles. Entonces es importante ir sacando las cuentas apropiadamente. Ahora, vea que aquí se establece precisamente los días de reposo de las fiestas que están establecidas en Levítico. ¿En qué capítulo está en Levítico? Estoy en Levítico capítulo 23.
Y vea que dice acá que, bueno, el séptimo día sería día de Santa Convocación, o sea, es un día de reposo. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Eh, y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová con olor gratísimo, y su libación será de vino de cuarta parte de un hino. O sea, eso es lo que tenían que hacer finalizado la fiesta de los panes de levadura. O sea, esto es del último del primer día de reposo de la semana de los panes de levadura. Dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, o sea que eso seguiría al día 16 de ese mes, desde el día que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Esto es Pentecostés. Dice, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Y es interesante que aquí dice, y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. O sea, esto que se dice el nuevo grano a Jehová representa precisamente la ascensión de Cristo. Porque habla del nuevo grano, o sea, la cosecha. Recuerden que en el Nuevo Testamento se establece que Cristo es las primicias. Y precisamente en Pentecostés lo que se celebra, o sea, después de la fiesta de los panes sin levadura, se celebra Pentecostés y es la fiesta de las cosechas. Es decir, el primer fruto de la cosecha. Y Jesucristo es las primicias. ¿Por qué las primicias? Porque Jesucristo resucita como el primero con un cuerpo glorificado. Antes de la resurrección de Cristo no hay nadie con un cuerpo glorificado. Cristo es el único que tiene un cuerpo glorificado. Y hasta el día de hoy solo Jesucristo tiene un cuerpo glorificado. Ningún creyente, ningún hijo de Dios o hija de Dios tiene todavía un cuerpo glorificado semejante al de Cristo. El creyente recibirá su cuerpo glorificado hasta la resurrección o hasta la parucía de Cristo o la venida de Cristo para llevarse a sus santos. Entonces, antes de eso, o sea, antes de Cristo, nadie tiene un cuerpo glorificado. Y no sé si hay alguna pregunta o comentario. Entonces vamos a ir al Evangelio de Marcos. Un momento para revisar acá el WhatsApp. Sí, es que aquí me preguntan que solo me oyen, no me están viendo. Sí, yo quité el video. Eh, el asunto aquí es que vamos a ir a Marcos porque Marcos nos va está indicando la cronología de la última semana de Jesús. No sé si este tema lo vamos a terminar hoy porque vamos a tener que analizar bastantes pasajes de los evangelios. Entonces vamos a ir a Marcos capítulo 9. Ok, ya entiendo lo que me está diciendo mi hermano, que no están viendo la página, no están viendo la pantalla. Y ahora sí.
Que Marcos capítulo 9. Bueno, antes de lo que dice el versículo 30, son todos los eventos que tienen que ver cuando la transfiguración. Vea que Jesús sube al monte con Pedro, Jacobo y Juan, aquí está el versículo 2, y ahí se transfigura. Entonces, aquí Cristo les da una visión de Él glorificado. O sea, como es Él o va a ser Él con su cuerpo glorificado. Aquí dice, y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaba con Jesús. Hay algunos que interpretan que cuando Elías y Moisés se le aparecen a Jesús, ellos aparecen con sus cuerpos glorificados. Esto es un error de interpretación, porque entonces significaría que Jesús no fue el primero con tener un cuerpo glorificado. Jesús es el primero porque es las primicias. Jesús es declarado como las primicias, según lo que explica Pablo en Primera de Corintios. Él es las primicias. O sea, el primero en resucitar con un cuerpo glorificado. Entonces, Elías y Moisés se le aparecen a Jesús no en espíritu, sino con sus cuerpos celestiales, que son cuerpos temporales que ellos tienen mientras están en el tercer cielo. Todo creyente en Cristo, cuando parte de este mundo, recibe un cuerpo celestial. Y ese cuerpo celestial es el que tiene allá mientras está en espera de recibir su cuerpo glorificado. Pero cuando llegamos ya sabemos la historia, no vamos a leerlo todo, que Jesús baja del monte y luego saca el demonio de un muchacho cuyo papá se lo llevó a los apóstoles, pero ellos no lo pudieron sacar, el demonio. Entonces Jesús echa fuera al demonio. Y en el versículo 30 dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Entonces Jesús empieza su recorrido desde Galilea. Y esto corresponde al día 10 del primer mes. Ese día 10 es un sábado. Ese día, aunque no podían hacer ningún trabajo, no estaba prohibido trasladarse de un lugar a otro, siempre y cuando la distancia recorrida no superara el día de reposo. Y aquí dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Entonces es interesante que a partir del día 10 y momentos antes también, porque Jesús ya estaba preparando a sus discípulos para lo que iba a venir, que era su muerte y resurrección. Porque, volviéndonos para atrás, dice el versículo 9, dice, y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Entonces ve que Jesús ya les está hablando de su resurrección. Así que este evento es importante, el monte de la transfiguración, porque es la preparación o el anuncio previo de la resurrección de Cristo. Ok. Y en el versículo 30 entonces nos indica que Jesús empieza su recorrido hacia Jerusalén. Y durante ese recorrido Jesús les dice a sus discípulos que él será entregado a manos de hombres y le matarán, pero resucitará al tercer día. Dice, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Luego Jesús, aquí él sale de Galilea, llega a Capernaum, versículo 33, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó. Es interesante porque Jesús tenía su casa en Capernaum, sí, Jesús tenía su propia casa. Jesús no era un vagabundo que andaba por todo lado caminando, él tenía su propia casa. Y seguro era una casa bien grande, puesto que dice
Dice, y cuando estuvo en casa les preguntó, qué disputabais entre vosotros en el camino? O sea, sus discípulos que habían en la casa de él. Recordemos que Jesús, algunos lo malinterpretan también, que él decía el hijo del carpintero, o que él era carpintero. El concepto de carpintero de aquel entonces no es el mismo concepto que tenemos nosotros, aunque nuestro Nuevo Testamento lo traducen a Jesús, que el oficio de Jesús era de carpintero, el oficio de Jesús era de maestro de obras. El carpintero, Jesús no trabajaba meramente carpintería. El carpintero era una persona que podía construir una casa entera. O sea, Jesucristo era un maestro de obras. Jesucristo no solamente hacía sillas y mesas, él podía hacer una casa entera. De hecho, el oficio del carpintero, ellos tenían que ir al bosque, cortar el árbol, talar el árbol, tallar el árbol en tablas o en la forma que quisieran, o fabricar las vigas y hacer todo lo que se requería para construir una casa. O sea, Jesús era un maestro de obras, él estaba capacitado en su oficio para hacer ese tipo de trabajo. Pero como a nosotros se nos ha vendido la idea de que Jesús era un carpintero que solamente arreglaba sillas y mesas y pegaba clavos, entonces no tenemos la noción correcta de quién era Jesús. Pero notemos que Jesús tiene una profesión que va acorde a lo que Él es. Porque Él está construyendo su iglesia. Él está construyendo un edificio que es diseño de Él y es su iglesia. Y eso dice mucho de lo que Él es. Y son cosas que las pasamos por alto porque no se nos enseña adecuadamente. Entonces es importante que tener eso claro. Bueno, entonces aquí entra el tema sobre quién es el mayor, ¿verdad? Entonces, verso 35, entonces él se sentó y llamó a los dos y les dijo, si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos, que es el principio básico del servicio y del discipulado de Cristo. O sea, si queremos ser servidores de Cristo, tenemos que estar dispuestos a servir. El cristiano, en el ámbito espiritual, no debe, si quiere liderar, tiene que servir. O sea, el que lidera es el que sirve. No es como en el mundo que el lidera no sirve, solo manda. Pero el verdadero líder trabaja. El verdadero líder es el que va adelante. El verdadero líder es el que hace. Por eso cuando Jesús dice que el que quiere ser el mayor, que sirva. Porque Él vino siendo Él el mayor y sin embargo, Él no vino para ser servido, sino para servir a todos. Entonces Jesús nos da ejemplo de eso. Que aquí, bueno, hay otras enseñanzas que Jesús da ese mismo día. Cuando llegamos al capítulo 10, vea que Él viene de Galilea, pasa a Capernaum, se queda descansando en la casa, pero después dice, levantándose de allí, ¿dónde es allí? Capernaum. Dice, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Bueno, entonces vemos que Jesús, a pesar de todo, Él siempre está trabajando. Él no para de trabajar. Incluso cuando Él se dirige a Jerusalén para enfrentar su muerte. Y aquí se da otros eventos, dice que le presentaron niños para que los tocase, los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó, les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Entonces, el que se pregunte, ¿sabe? Si un niño muere, ¿va al cielo? Sí, va al cielo. Todos los niños están cubiertos por el sacrificio de Cristo.
Porque aun cuando ellos son pecadores, porque nacen pecadores, o sea, nacen con la naturaleza de pecado, o sea, ellos no son conscientes, no tienen conciencia de pecado, no son inocentes, lo que no tienen es conciencia de pecado. Pero el sacrificio de Cristo ya cubre el pecado del niño, porque él es una persona que si peca, peca por hierro. Él no sabe diferenciar lo que es pecado de lo que no es pecado. O sea, es un niño en su etapa inocente, digamos inocente en el sentido de que desconoce, que no puede diferenciar, porque ya dije que el niño no es inocente. No es inocente en el sentido de que es una persona que nace muerta en pecado. Entonces, desde la perspectiva de la ley de Dios, él no es inocente, pero no es consciente. Desde lo que nosotros entendemos por inocente, queremos lo que queremos dar a entender es que es una persona que no diferencia entre lo que es lo bueno y lo malo, lo que es pecado y lo que no es pecado. Y aquí viene el episodio del joven rico, ¿verdad? Por ahí, al salir él para seguir su camino. Vea que Jesús sale de su casa y hace paradas, pero él no para, él no se detiene, él sigue caminando, porque él va hacia Jerusalén. Dice, al salir él para seguir su camino, versículo 17, capítulo 10 de Marcos, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es interesante la pregunta que hace el joven rico. Bueno, aquí no se dice que era joven, pero aparentemente era un hombre joven. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? O sea, aquí Jesús no está negando que él era bueno, sino que está llamando la atención está llamando la atención de lo que está diciendo este hombre, porque él lo llama bueno. O sea, él está buscando algo, está tratando de halagar a Jesús, de ganarse a Jesús. Pero Jesús le dice, ¿por qué me llaman bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. O sea, Jesús no está negando su deidad. Él está estableciendo un punto. Y es que Dios es bueno. Llamar a un hombre bueno, por muy bueno que esta persona sea, no es bueno. O sea, no es con respecto a la santidad de Dios, nadie es bueno. Aunque hay personas buenas. O sea, quiero que me entiendan la diferencia. Desde la perspectiva humana, hay personas que hacen mucho bien y los calificamos como buenos. Pero desde la perspectiva de Dios, nadie es bueno. Porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces no hay nadie bueno en realidad. Porque estamos bajo condición de pecado, bajo maldición de pecado. Entonces Jesús eso es lo que quiere dar a entender, ¿verdad? Que no se confunda, porque lo está juzgando a él como un hombre y lo quiere halagar para sacar algún provecho. Y Jesús le dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y tu madre. Entonces ponga atención que Jesús, los mandamientos que le cita, son todos los mandamientos que tienen que ver con amar al prójimo. Vea que Jesús no está citando los mandamientos que tienen que ver con amar a Dios. Pero Jesús le está citando los mandamientos que tienen que ver con la relación con el prójimo. No adulterar, no matar, no hurtar, no decir falso testimonio, no defraudar, honrar al padre y a la madre. Y la respuesta del rico es que todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces, aquí Jesús está confrontando a esta persona con lo oculto de su corazón. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes. Aquí es absoluto por lo relativo, no le está diciendo que se haga pobre, sino que de su riqueza dé al pobre, dice, y dalo a los pobres, dice, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Entonces que aquí Jesús le está proponiendo a él despojarse de su verdadero Dios,
Porque aunque él no niega que ama a Dios, sus acciones y su corazón demuestra que Jesús conoce el corazón de él, demuestra que él no ama a Dios, sino que él ama sus riquezas. Y Jesús está metiendo el dedo en la llaga, porque el problema que tiene ese hombre es que él ama sus riquezas y no ama al prójimo, porque ve el verso 22, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces vea que se va afligido y triste, cuando en realidad debería haberse puesto contento porque Jesús le estaba diciendo cómo heredar la vida eterna, porque Jesús le dice, bueno, despójese de ese falso Dios que tiene, haga algo bueno por su prójimo y venga, sígame. Crea en mí, eso es lo que Jesús le está diciendo. Pero él se va afligido y triste, y esa lastimosamente es la situación de muchos hermanos que no quiere despojarse de su vida para seguir a Jesús. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos asombraron ante sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Vea que el problema no es tener riqueza, el problema es confiar en la riqueza. Confiar en la riqueza es confiar en el Dios Mamón. Es un ídolo. Jesús no condena, ni la Biblia condena a una persona por tener riqueza. Lo que la Biblia señala es que el amor al dinero es lo que corrompe, no el dinero en sí. Así que no es problema tener riquezas. Ahora, el asunto es que el verdadero evangelio no es buscar riquezas. El verdadero evangelio es usar las riquezas para la gloria de Dios y servir al Señor. Porque vea que Jesús le dice al rico, vende todo lo que tienes, dale a los pobres. Y ven y sígueme. O sea, Jesús no le está diciendo que se haga pobre, Jesús está diciendo, bueno, de lo que usted tiene, dé. Y sígame. Porque si estudian el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que, por ejemplo, el caso de Zaqueo, que él le devolvió cuadruplicado a aquellas personas que había defraudado, lo hizo porque él conoció a Jesucristo, que tuvo una actitud muy diferente a la que tiene el joven rico, pero él no se hizo pobre, él simplemente cambió y usó sus riquezas ¿para qué? Para darle gloria a Dios. Y aquí viene algo que es bastante polémico en el asunto de que, verso 25, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Esto no significa que todos los ricos están condenados por ser ricos. El que se condena no es por rico, se condena por rechazar a Cristo, no porque sea rico. Verso 26, ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Jesús no está en contra de que los cristianos tengan propiedades o tengan dinero, pero esa no es la prioridad. Dice, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones. Y ahí está un punto importante. Podemos tener todo, pero no nos vamos a librar de las persecuciones. Dice, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Y vea que cuando Jesús iba por el camino a Jerusalén, dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, es interesante la actitud de los discípulos porque le seguían con miedo. ¿Por qué tenían miedo? Porque les estaba sorprendiendo todo lo que Jesús estaba diciendo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Y aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles
y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y es interesante que esta es la segunda vez en este trayecto que Jesús les dice eso. Bueno, luego sigue el episodio de los hijos de Zebedeo, que piden uno sentarse a la derecha y otro a la izquierda. Y vemos acá que los demás discípulos se enojaron cuando vieron lo que ellos querían lograr, de sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús. Y aquí Jesús nuevamente les dice, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, eso es según el mundo. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, nuevamente Jesús establece que el verdadero liderazgo, o para ser grande en el reino de los cielos, es para el que sirve. Y luego viene cuando pasa por Jericó. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Entonces notemos acá que Jesús pasa por Jericó. No se queda en Jericó, él no para, él pasa. Pero aquí es importante esto. ¿Por qué Jesús pasa por Jericó? Jesús podía haber ido por otro lado. Y hay una razón por la cual él pasa por Jericó. Y es porque ahí estaba Bartimeo. No es casualidad que Jesús pase por Jericó, porque él está pendiente de que Bartimeo está ahí. Y noten que Bartimeo tenía conocimiento de quién era Jesús, porque vea, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y vea que Bartimeo está declarando o está reconociendo a Jesús como el Mesías, porque dice Jesús, hijo de David, que ese es un título mesiánico. Y muchos le reprendían para que callase, típico de la gente, ¿verdad? Pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora Jesús, vea aquí la actitud de Jesús. Jesús pasa por Jericó y no se detiene. Sin embargo, se detiene. ¿Para qué? Para atender a Bartimeo. Y Jesús, entonces, verso 49, entonces Jesús deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Ahora, aquí es importante porque aunque él reconoce a Jesús como Mesías porque lo llama Jesús hijo de David, pero él pide que lo sane de la vista. Y es importante esto porque aunque él está pidiendo la sanidad de su vista, Jesús no solamente le da la sanidad de la vista natural, sino también de la espiritual, porque y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y aquí la palabra salvados también se puede traducir como sanado, porque es la misma palabra. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Entonces vea que él es primero salvado y luego es sanado. Para Dios es más importante la sanidad del alma, la sanidad del pecado, antes que la sanidad física. Sin embargo, el hecho de que él recobrara la vista es señal de la obra que Cristo está haciendo en él, de salvación y de restauración de su órgano visual. Okay. Todavía estamos en el día 10, el día de reposo. Jesús va caminando hacia Jerusalén. Vea el versículo 11, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé,
Y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos. Ahora, vemos que Jesús va a entrar a Jerusalén y todavía es ¿cómo se llama? El día 10 en apariencia. Pero hay que revisar, yo creo que en algún otro evangelio, porque ahorita no tengo la cita, porque Jesús entra a Jerusalén el primer día de la semana, no el mismo día 10, porque aquí no se establece exactamente que, que él entrara inmediatamente. Eso ahorita lo voy a verificar. Vamos a parar acá y vamos a ir